Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, me alegro. Bueno, en el día de hoy, en las 10 preguntas de encierro, lo tenemos a Gonzalo Casal, que ahí se acaba de unir, y ahí mismo lo voy a invitar. Gonzalo Casal... Ahí. ¿Se me escucha bien? Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Sí, Perfecto. ¿Cómo está Nueva York el día de hoy? no sé si estuviste escuchando las noticias, pero han sido unos días muy difíciles para la ciudad y para el país. Sí, Además de la crisis de COVID-19, estamos experimentando de vuelta una ¿cómo se dice? Una alza en la cantidad de de muertes. con... Ah, de De, vuelta, de no, de contagiados. muertes. No tiene que ver con COVID, tiene que ver con Ah, la policía este, ejerciendo violencia contra las comunidades ah, mexicanas. Por es lo verdad. cual ha habido, por todo el país, en ciertos lugares del mundo, ha habido protestas, algunas de ellas pacíficas, otras un poco violentas, con situaciones de incendio, y hace 5 días que el país está como muy conmocionado. Claro, es verdad lo de Minneapolis, ¿no? La comisaría y demás. Empezó en Minneapolis con la comisaría, con comunidades más que todo afroamericanas, juntándose en protesta, más que todo pacíficas, y después con gente de fuera de esas comunidades tratando de crear violencia y realmente instigando situaciones como el incendio de la comisaría de Minneapolis. Claro. Así que, bueno, está medio como convulsionado entonces la ciudad, las noticias. Un poco difícil, sí. Pero acá estamos. Y, y el tema de la pandemia, del COVID, ¿cómo está? El tema de la pandemia en Nueva York era como el epicentro, lo que le decían, y el barrio, te estoy llamando desde mi casa, desde el barrio Sí, donde vivo, Jackson Heights, que era uno de los barrios que era el epicentro del epicentro. Las cosas están un poco más calmas. Nueva York está empezando a reabrir de a poco. La ciudad de Nueva York va a entrar en la fase uno la semana que viene, que es relajar un poco las medidas de cuarentena, pero al mismo tiempo en otros estados del país donde no le han prestado tanta atención y donde no han hecho cuarentena, los casos están empezando a crecer. El país pasó ya la marca de 100.000 muertos por la pandemia, COVID, que es un número muy grande, y estamos casi en 1,5 millones de gente infectada montón, en todo el... muchísima gente. Ya. ¿Y vos eso cómo lo fuiste manejando? ¿Cómo lo fuiste Yo fui, viviendo? yo me enfermé de COVID, fue uno de los primeros que se enfermó en la primera, digamos, camada. Sí. Estuve enfermo por un mes, de los cuales 2 de ellos en el hospital, pero ahora estoy casi, casi recuperado. ¿Tuviste con respirador o estuviste? No, estuve con, Ah, estuve con oxígeno por las 2 semanas que estuve en el hospital, y después por casi 2 semanas más en mi casa con oxígeno. Y es más, hay momentos que mientras estoy sentado hablando, mi trabajo, desafortunadamente o afortunadamente, quién sabe, es sentarme y hablar con gente a través de la computadora ahora. sí. Hay momentos que vas a notar que por ahí me falta un poco la respiración, pero es todo bien. Ok. No me voy a la cámara. Y bueno, ¿sabés y supiste cómo te contagiaste? ¿Cómo fue el contacto? No sé, es imposible saber. Esto fue casi al principio a una semana de que empezara la cuarentena, o sea que puede haber sido en el subte, puede haber sido quién sabe dónde. Ah, claro, no. No se sabe. Ok. Bueno, empezamos con las preguntas. Dale.
Poco, Vos sos argentino, ¿no? Sos argentino. sí. ¿Hace mucho que estás allá? Me fui justo en el 2002, al principio del 2002, justo después Ah, del corralito, hace y, 18 y años. un montón. Y desde ahí que vivís en Nueva York. ¿Y y te dedicaste siempre a la parte cultural de la ciudad? Me mudé a Nueva York, yo trabajaba de editor en la revista Suma, Sí, y me mudé a Nueva York para trabajar en museos y trabajé más que todo en museos, trabajé un tiempo en el Highline, que es un parque elevado que está en el barrio oeste de Nueva York, que es un parque que fue construido sobre unas vías de tren elevadas sí, de carga. Después manejé por un tiempo el Museo Les Loman, que se dedica a la cultura queer, y ahora exacto. el comisionado de cultura de la ciudad de Nueva York. Bien. Así que bueno, Dan, empezamos ya sabemos Dale, qué haces, empecemos con las entrevistas, con las preguntas. dale. La primera es, ¿qué película has visto en este periodo de cuarentena? He visto muchas películas. Una que me divirtió mucho se llama Mala Educación, que no es la película de Almodóvar. Se No, llama Bad la Education de y es la una que habla de corrupción en el gobierno, en un gobierno pequeño acá en la isla de Long Island. Y sí. es muy divertida, es un caso real y es muy divertida. Y Hugh Jackman es el protagonista. Muy Ah, buen papel. Bad Education. Creo que está en Netflix. ok. Bueno, Netflix acá, no sé si allá. Sí, sí, sí. Ah, por un momento pensé que era Bad Teacher, pero no, es Bad Education, es otra. ¿La viste? ¿Bad Teacher? No, Bad Education. ¿La No, viste? no, no. Ah, No, vi la otra, vi Bad Teacher. ¿cuál es Bad Teacher? Es una que es muy buena con Cameron, ¿cómo se llama ella? ¿Díaz? Ah, Cameron Díaz. sí, hace años, sí. Sí, que es una mala profesora y que se pone implantes de pecho y que tiene sexo con los jeans con el zinc. Ya. Es fantástica. Bueno, la voy a ver, Bad Education. ¿Y qué otra más has visto? Este, y después veo todo lo que sea animación y hay una animación muy buena que acaba de sacar Pixar, que Sí, cuenta la historia de un hombre queer que se está por mudar a la ciudad con su pareja, sus padres no saben que él es gay y entonces todo el corto trata de ver cómo los padres aparecen de sorpresa en su casa sí. y, y toda la tensión de esconder a su pareja y esconder su vida y después cómo conectan a través de eso. Se llama Bien. Afuera, como Ah, cada fuera, uno salís del closet. ya. Bien, buenísimo. Lo voy a lo voy a ver también. Y después la siguiente es, ¿qué serie estás viendo? Estoy viendo un montón estoy viendo más televisión de lo que me gustaría confesar, pero tengo un amigo que vive en Berlín y se quedó varado acá en Nueva York durante la cuarentena, o sea que está viviendo conmigo, um, que dentro de todos los problemas de cuarentena es una buena cosa que sucedió. Nos empezamos a mostrar unos a otros cosas que hemos visto en el pasado. Y una cosa que vi en Argentina antes de irme hace 18 años fue una producción um, británica de 1960 que se llama El Prisionero. Es una miniserie de 1965-64 que es muy buena. Se trata de un agente secreto que renuncia a su trabajo y una vez que renuncia despierta como en una villa, en una aldea de la que no puede salir. Y los 17 capítulos es él tratando de salir de esa aldea y la gente que maneja la aldea tratando de extraer secretos de espionaje que él tiene. Estoy haciendo un trabajo muy malo explicándola, pero es como de los 60, muy experimental, muy interesante y sobre todo en este momento que estamos viendo un poco cómo la tecnología invade nuestras vidas, es interesante Sí, desde la perspectiva de la década de los 60. Prisionero, El prisionero, The Prisoner. el Prisoner. ¿Y qué más? Y el protagonista es super cute.
¿Quién es? Patrick McGowan. No. No Después es, lo busco. no es conocido. Ah, Este, estamos también reviendo, me gusta todo lo que es de Aaron Sorkin, que hizo el West Wing, sí. pero tiene una serie más nueva que se llama The Newsroom, que es muy interesante porque te cuentan un poco la historia digamos, la agencia de noticias de un canal de cable, y lo que hace es revisitar distintas historias que pasaron en el pasado, pero como el detrás de escena de cómo esas historias fueron manejadas por los medios de noticias. Ah, bien. Ah, Sí, sí, me la habían recomendado, que me dijeron que era una especie de House of Cards, pero de medios de sí, comunicación. sí, sí. Perfecto. Pues algo un poco más liviano y más de pasatista es que acaba de salir, se llama The Great, La Grande, que Sí. es como una farsa inspirada en la vida de Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia. Rusia, sí. Eh, em, No hay muchas historias de los zares rusos. bueno, HBO tiene una historia mucho más real, si bien es ficción, y mucho Sí. seria sobre Catalina, que acaba de salir hace poco, pero Ah, esta, no sé si te acordás, hay una versión de Romeo y Julieta que fue hecha hace años, que es como una mezcla de como antiguo, pero también ayornado a la actualidad. Esta sí, de con el director australiano. ya, no me acuerdo ahora el director, pero esta de Catalina tiene una mezcla de eso, como que tienen vestidos de época, pero el lenguaje es distinto y es Creo interesante. que, creo que él se llama Bess Urman, ¿no? Algo por el estilo puede ser. El que hizo la película hace poco de la historia. Ay, se me fue el nombre, bueno, no importa. De Gran Gatsby. Ya, no me acuerdo el nombre, así que... Bess Urman, algo así. Oh, Nirvana está... Hola Nirvana. Hi Nirvana. Después, la próxima es, ¿qué libro qué estás leyendo? Estoy leyendo dos libros. Estoy un poco como que como una crisis de conciencia a través de esto que está pasando en el país. Y hay dos cosas que yo no presté mucha atención durante mi vida, que es el cambio climático y lo que le llaman ahora la urgencia climática. Y son dos libros de un autor que se llama Jonathan Safran Foer. Uno se llama Comiendo Animales y habla un poco de por qué esta costumbre de ser carnívoros Sí. y cómo está tan arraigado en cuestiones culturales y no necesariamente cuestiones médicas o fisiológicas. Y ese es un libro más viejo que lo estoy leyendo y acaba de sacar un libro que se llama Nosotros somos el clima, We're the Weather, que también habla de a veces cuando hablamos del cambio climático pensamos que es algo que está más allá de nuestras decisiones individuales y le corresponde a los gobiernos. Y en realidad Mm, una de las formas de como revertir un poco los problemas que estamos teniendo tiene que ver en la forma en que comemos, en la forma en que sí. comemos comida. No sé en Argentina cómo es, pero acá el tema de la ganadería se transformó en una industria en términos de las cantidades y cómo se alimenta y cómo se trata el ganado. Sí, Y acá también, sí. eso crea un montón de lo que le dicen la huella de carbono, ¿no? Exacto. Entonces, estoy traduciendo un poco. Y él habla un poco de las responsabilidades personales que tenemos al tema del cambio climático a través de las elecciones que tomamos De cada día comida. cuando comemos. Sí, creo que sobre todo la industrialización como de la comida del pollo, ¿no? Y del pollo sobre todo, de cómo, o el conejo, ¿no? Los animales chicos. Vacas, las vacas también y todo. Sí, Todo, ya. pero sobre todo acá hay más conciencia con el tema del pollo, ¿no? Del pollo industrializado. ¿Y qué más? Y me interesa esto de la cuestión de alimentación cultural. ¿Por qué históricamente comemos carne? ¿Qué cuenta el libro?
Bueno, yo siempre digo, el libro, él habla de su propia experiencia, ¿no? Y él habla de que su familia escapó la guerra, la Segunda Guerra, y que pasaron, la abuela en particular pasó mucha hambre al haber estado en uno de los campos de concentración en Alemania durante el periodo de los nazis. Y la obsesión de la madre, de la abuela, en que el peso de uno tiene que ver con una cuestión de situación económica y una cuestión de salud. ¿No? Y Sí, durante muchos de nosotros crecimos que si no eras como rellenito, no eras saludable. exactamente. Pero yo también me encuentro muchas veces diciendo que yo como carne porque soy argentino, ¿no? Y como que tiene un tema de identificación cultural. Y en realidad no sé si es realmente por eso o porque me gusta la carne. Y al mismo tiempo, al haberme mudado a este país y vivir en un barrio que es, Jackson Heights es uno de los barrios más diversos en el país y dicen que en el mundo, empezar a probar otro tipo de comida, empecé a dejar de comer carne, y sobre todo Carne. carne no necesariamente por una cuestión política como la que te estoy diciendo ahora o de responsabilidad cívica, sino porque otras oportunidades se abrieron enfrente mío, ¿no? Este, a veces también la cultura tiene que, las costumbres y las tradiciones no nos dejan ver más allá Sí, de las opciones exacto. enfrente nuestro. Sí, sí, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenés la opción de una parrilla, de comer una hamburguesa o comer pizza, te acostumbras a esas tres opciones. Ya. Yo O de comer pasta. me acuerdo visitar Buenos Aires hace unos años con una amiga que era vegetariana y estábamos en un carrito cerca de la reserva ecológica en la Sí. costanera y, y preguntamos si tenían algún sándwich que puede ser vegetariano y le dijeron sí, tenemos un sándwich de pollo y le discutían, se armó como toda una discusión entre la gente del carrito, la gente que estaba comprando, mi amiga, si el pollo era vegetariano o no. Claro, un delirio. Totalmente. Pero bueno, sí, es verdad, sí, somos eso, somos lo que comemos y somos la cultura que pertenecemos, ¿no? A la comida. ¿Ya? Las tradiciones, ¿no? Y sí, es como que allá ahora vos comés pretzels. No mucho, pero te voy a contar otra historia que tiene que ver con eso. Hay una panadería muy cerca acá de mi casa que vende empanadas argentinas. Bien. Y para la gente acá, una de las empanadas, mis amigos sobre todo, una de las empanadas que más les gustan son las de atún, que son ricas, pero yo siempre Sí, las empanadas de atún con la cuaresma, ¿no? Como no podemos comer carne, vamos a comer empanadas de atún. claro. Sí, no es para nosotros. No. Es Así más, que, una vez me acuerdo que para un cumpleaños mío me quise ser vegetariano y yo siempre hago empanadas. Y solamente hice empanadas de verdura, de todo tipo de verdura. Y mis amigos me dicen, ¿para qué haces empanadas si no son de carne? Tipo, es ridículo hacer una empanada de acelga y queso, ¿ya? ¿no? Para eso comemos una ensalada. ¿Ya? Pero es verdad, tenemos como eso, ¿no? La empanada, si no, no es de carne, no es empanada. Y entonces pensar un poco de dónde viene esa comida, no solo tiene que ver con un tema climático acá, sino que tiene que ver con las condiciones en que la gente que procesó, cultivó, cosechó, cultivó y la gente procesó esa comida y como ser un poco cómplices de ese sistema, ¿no? Mm, está bien. Después, la próxima es, ¿qué música estás escuchando? Interesante. Como te decía, son unos días un poco oscuros acá en el país y por alguna razón volví a escuchar dos discos de Radiohead que son bastante apocalípticos, OK Computer and Kid A. Sí, Y sobre todo claro. Kid A porque fue uno de los primeros discos que compré cuando yo llegué acá a Nueva York y como que me lleva a recuerdos de aquellas épocas mías en Nueva York hace 18 años. Mira, Pero son discos muy introspectivos y Me pasé el fin de semana, después de ir a la marcha el sábado acá en mi barrio,
me pasé el fin de semana en mi casa tratando de aislarme un poco de la locura que es todo afuera. Sí, bueno, Kid A es como una bisagra, ¿no? Dentro de la discografía de Radiohead, como vos estando ahí en Nueva York también, capaz. Me gusta esa metáfora, sí, como un cambio de, una vuelta de página. Sí, porque OK Computer fue como el fin de una etapa, ¿no? De Radiohead, que venía con Pablo Bent, el otro, no me acuerdo cuál era, Pablo Honey, ¿no? OK Computer, y después Totalmente, sí. cambia el siglo y cambia Radiohead. Discos ya tienen 20 años, ¿no? Sí, y ese Kid A que sigue siendo muy actual. Capaz que OK Computer quedó medio viejo, pero Kid A no. Ya, ya. Y si no, ¿qué solés escuchar? Es interesante también, vos hablabas de la pandemia y qué significa volver después de la cuarentena, ¿no? Lo que extraño un poco es que el tiempo que yo pasaba escuchando música era cuando iba de mi casa al trabajo. Tenía el viaje eran 40 minutos en el subterráneo y es ahí donde escuchaba música. Ahora que estoy medio encerrado en mi casa y estoy como en la computadora trabajando, no tengo mucho tiempo a escuchar música. Y si no, ¿y qué solés escuchar? Escucho mucho también podcast. Acá Ah, una revolución de las noticias, más que todo, se escuchan por podcast. bien. ¿Solés escuchar noticias? ¿Te gusta escuchar noticias? Escucho la radio nacional todos los días. La de acá, no la de allá, ¿no? Pero Sí, sí. ¿Qué, por una cuestión laboral o una cuestión de curiosidad tuya? la radio nacional acá no, lo voy a decir de distintas formas porque va a sonar que la radio nacional de allá no es interesante. La radio nacional de acá, de Nueva York, es muy interesante. Ah, Este, muy política y muy interesante. ok. La próxima es receta. ¿Cocinás? No cocino. Este, una de las cosas que tengo que agradecer es que si bien soy un inmigrante, tengo una comunidad de gente acá muy grande y cuando estaba enfermo en el hospital había mucha gente tratando de cuidarme. Y una de las cuestiones más difíciles de todo esto es que cuando vas al hospital tenés que ir solo, no dejan que vaya nadie. Mm, Y estás solo en el hospital y la gente no puede salir de la casa y no puede hacer nada. Entonces había mucha gente que quería demostrar un poco su amor y su apoyo. Entonces, para el momento que volví del hospital a mi casa, estaba la cocina y la heladera llena de comida. Gente que había ido a comprar comida y la habían dejado ahí hasta que yo volviera. mirá. Con mi amigo Jeffrey por un tiempo cocinamos, pero no soy muy de cocinar. Pero tengo una receta que me encanta y la hago casi todos los sábados a la mañana, que son panqueques de banana. No los panqueques argentinos franceses, digamos, Sí, sí, sí. no los panqueques más gruesos que se hacen, los pancakes que se hacen acá, pero que es una receta, es muy fácil porque no tenés que, son solo tres ingredientes. Banana pisada, la mezclas con huevos, le pones un poco de, ¿cómo se dicen blueberries? Cerezas No o son cerezas. moras, Una de fram- eh, esas. Ninguna de esas frambuesas, tampoco, pero bueno. Este, les pones, creo que es arándano. Les arándanos. pones esas y la aplastás y después la cocinás en la sartén y te queda un panqueque. Después le pones o miel o, o hay un producto que es parecido a la miel que sale de los árboles maple, no me acuerdo cómo se llaman en español. Maple syrup. Maple syrup es como una Sí, jalea como azúcar que sale de la corteza de adentro del árbol, que es muy dulce. sí, Y tenés un sábado a la mañana muy feliz. muy, muy dulce. Muy dulce. Bueno, el syrup es lo que es para el hot cakes, ¿no? ¿El qué? El syrup es para el hot cakes. ¿Cómo se ¿Ya? llama? El hot, Los que está cupcakes. buenísimo. Eso, ¿Ya? de desayuno, que son como un... El arce, dicen que es el árbol, El sirope. el Le dice. sirope. No sé si Luego, después página web más visitada, ¿cuál es?
¿Querés que te diga la verdad o te miento? No, la verdad, por favor. Hay una página de internet que se llama Xvideos, Sí, que es obvio. pornografía amateur. Y obviamente en momentos de cuarentena es Usás esa. una buena ayuda. ¿Y qué tags, viste que tenés todos tags arriba? ¿A cuál vas? Y depende del día, no soy muy le voy dejando que me sorprenda, Ah, me sorprenda. así, ok. Pues es que tenés muchos, ¿no? Este tipo tenés, bueno, el mío dice argentinos, argentinos, fiesta, bi, negro, bar, baño. Es en inglés. Obviamente osos. Eh, Estoy pensando, ¿qué más? Así que vas al beer. Bear, yeah, Bear. Ah, beer es barba. sí. ¿Y red social más visitada es la que me estoy imaginando también? Instagram, right? No, toda la gente que está conectada, por lo menos acá en Nueva York, que está conectada con las artes y la cultura, de que somos como más visuales, Instagram Sí. es lo, es lo mejor. Eh, en realidad, Facebook se transformó un poco de la forma que lo seteé es para seguir gente que contribuye con noticias de medios que son más alternativos, que no son oficiales, como para entender un poco por dónde va la cosa. Eh, Sí. Esa es más que todo la gente que aparece en mi feed de Facebook. Y en Instagram es un poco más imágenes, artistas, um, arte público, un poco de arquitectura. Ah. ¿Y de apps? ¿Qué apps sos de usar muy seguido? Apps, Hookup, pero ahora está un poco como en el freezer porque no se puede hookup, pero No se puede Grindr, salir. sí. Nosotros podemos salir, es diferente en Argentina, pero Ah, claro. no, generalmente salís a la calle y mantenés distancia. No puedes ir a la casa de otra gente y obviamente el gobierno cuando empezó la cuarentena, sacó como digamos, un comunicado que la mejor pareja sexual que uno puede tener es uno mismo. Ah, Durante la... eso también lo dijeron acá. Como que había que hacer sexo virtual. Sí, o solo. Sí, pero bueno. Sí, bueno, las aplicaciones están todas cerradas, están todas bajadas las apps, Grindr, Scruff, Están, nadie. están funcionando y es interesante. No solo esas, las de conectar sexualmente, sino para dating y qué sé yo. Tinder. Tinder y todas esas, están tratando como activar a la gente y que experimente con conexiones así a través de la pantalla. De Que no- Zoom, 20 en Zoom. Sí, sí. Bueno, acá hay una práctica de como fiestas de sexo y algunas trataron de como trasladarlo al Zoom, pero es como demasiado Ah, medio. muy raro. Sí, sí, no. No, No, no soy de juzgar a nadie, pero como que no. sí, para eso te vas a Canfor. ¿O No me no? imagino, me lo quiero imaginar. La, la próxima es la acción que más extrañas. Nadar, me encanta ir a la pileta y aislarme del mundo. Y obviamente las piletas están cerradas y Sí. seguramente es el último que vayan a abrir. En esta cuestión de fases que van abriendo de a poco, seguramente la pileta sea lo último que abran y probablemente no las abran hasta que haya lo que dicen acá la inmunidad de rebaño, ¿no? Donde haya una vacuna y donde la mayoría de la gente tenga inmunidad. Pero Sí, me encanta ir a nadar. Y bien. hay una pileta estatal que está en la isla Roosevelt, que de camino de Queens a la ciudad, a la que va muy poca gente y me encanta ir ahí.
¿Cuántas veces a la semana vas a nadar? 2 o 3 veces, Ah, bastante. un par de mañanas durante la semana y después el sábado o el domingo. ¿Y nadás, haces, vas, venís? ¿Solo? ¿Entrenás? Eh, ¿Cómo te lo...? No, no, tampoco entrenar, no. No soy un fanático. Me gusta nadar porque nadar y caminar es lo único que me saca La me ansiedad. clava el cerebro. Bien. Y la próxima es el lugar que el lugar que extrañas. ¿Sabes que hace ya probablemente 10 años, por ahí un poco menos, que voy todos los veranos a lo que le llaman las montañas verdes en Vermont, que es un Mm, estado al norte de Nueva York. sí. Em, la zona donde voy en realidad es una zona durante el invierno es una zona de esquí, pero en el verano se transforma en una zona para hacer hiking. Nunca supe cómo traducir hiking. No es necesariamente escalar, pero sino como ir subiendo las montañas caminando. Sí. Y generalmente me paso 1 o 2 semanas en el verano haciendo eso y este verano cerraron todo, o sea que no, No pudiste no ir voy. a Vermont. Ya. Igual Vermont es, a mí siempre, bueno, Vermont siempre me da como mucho miedo. Debe ser por las novelas americanas, no sé por qué. Estás hablando de Hawkins. Sí, o de, sí, esos estados del norte me dan como mucho miedo siempre. Vermont está bien, el resto no los visité todavía, o sea que no sé, pero ya. Sí, porque nuestro amigo, ay, ¿cómo se llama? Porque Stephen King es Ah, de más del norte, Maine, es bien al norte. Sí, Maine, Maine. Yo ya. creo que alguien me dice soy de Maine y para mí es como decirme soy de Colorado. Me imagino que me van a asesinar. Es como decir que soy de La Pampa, Sí, no sé, pero para mí tipo Maine. de ofender a nadie. No, pero viste que Stephen King todo sucede en Maine. Maine, ya. Y cuando, por ejemplo, incluso en Breaking Bad, cuando él se tiene que escapar y irse en el medio de la nada, se va a Maine también. Es como que siempre todo lo malo va a Maine. Eso no me acordaba que se había ido a Maine. Sí, en el último periodo, viste, es cuando se mete en la camioneta para cambiarse el nombre y se va como ahí a la nieve, solo, ¿te acordás? Ah, el abogado decís. No, Walter White, se va a pasar una temporada de soledad en una cabaña. No me acuerdo de esa parte. Sí, Y se va tipo ahí, a Maine, que es más que cuando sale a un bar, alguien lo reconoce, qué sé yo. Tenés el síndrome de Twin Peaks, aunque sea así, de la otra costa. Sí. sí. Esa es otra serie que está muy buena que acabo de terminar de ver, es Better Call Saul. Ah, es genial, es muy buena. ¿Cómo se dice? La precuela Sí, de Breaking Bad. un spin-off le dicen. Spin-off, yeah. Sí, es muy buena Better Call Saul. Siempre pregunto lo mismo, ¿qué te parece Kim Wexler? Kim Wexler, ¿quién es? ¿El de Saul? Sí, la novia. Ah, no, nunca pensé, no tengo no. ¿Por qué me preguntas? No, porque a mí me parece como un personaje increíble. Vos me decís como personaje, no la actriz. Sí, claro. Todavía estoy tratando me parece que eso es un poco donde la serie o hace agua o lo hacen a propósito. Todavía estoy tratando de entender la motivación de por qué ella se deja arrastrar Sí. por él. La Sí, motivación porque sí. es clara, ¿no? Es como él siempre quiso que su hermano lo quisiera y nunca pudo. Pero Sí. lo de ella todavía no lo entiendo. Porque en realidad tampoco hay como romance entre ellos, ¿viste? Tampoco se entiende el amor que se tienen. No hay, no hay química. No, no, no se besan, no hay nada. Ya, es muy raro. Bueno, o los dos sean gay, capaz que ella es lesbiana y él todavía es puto y no lo sabe. O por ahí son una pareja straight y eso es lo que las parejas straight hacen. Claro, no tener sexo.
Porque es muy raro, son muy raros ellos dos. La parte como sexual emocional. Ya, parece una pareja de 50 años. Sí, sí, como sí, de padres, ¿no? De cuando el chico va al secundario. Y bueno, y la próxima es, ¿cómo crees que va a cambiar si va a cambiar todo para algo, esta pandemia? Espero que sí o no. Espero que ¿Vos qué- tanto dolor, tanta opresión, tanta nos sirva para que las cosas cambien, ¿no? Mm, No sé, en Argentina no tengo mucha conexión con Argentina, pero si hay algo que la pandemia hizo muy claro, y obviamente es lo que estamos viviendo en estos días de tanta violencia y tanto enojo, ¿no? Y tanta frustración, es que cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía, bueno, la pandemia no discrimina, nos afecta a todos por igual, y muy rápidamente nos dimos cuenta que no es así, mm, donde la gente que tiene la opción de quedarse en su casa trabajando estaba mucho más, menos expuesta a la pandemia que la gente que tiene que ir a trabajar al hospital, que tiene que ir a trabajar al restaurante, que tiene que ir a trabajar a manejar el colectivo, quien sea. Mucha gente también tiene el privilegio de poder escaparse de la ciudad, irse a las casas de veraneo y seguir trabajando en casas de veraneo. O sea que la pandemia lo que hizo es realmente exacerbar un poco las inequidades la de sociedad. edad. Este, y no sé, yo espero que a medida que reabrimos, reconstruimos, lo hagamos de una forma en la que repensamos un poco esas situaciones y podamos construir una sociedad un poco más este, equitativa. Bien. Acá en Buenos Aires, viste que en Argentina siempre está el bueno y el malo, ¿viste? Siempre estamos como en esa dualidad. Hay una necesidad de simplificar todo, ¿no? Hablando Sí, de series, ¿no? Porque es todo, nunca, y o es una cosa o la otra, nunca hay una sí, no, compleja nunca donde... hay, no. Y acá lo que se planteó acá en Buenos Aires, o en Argentina, es que primero el virus era como de la clase alta, ¿no? Y entonces los ricos tenían el virus y los pobres no, porque venía de Europa. A ese nivel de infantilismo. Entonces, los primeros casos eran en Barrio Norte y en Belgrano, entonces es un virus de chetos. Y ahora, tipo, no, ahora es como el virus está en las villas miserias. Ahí en Estados Unidos, ¿cómo se planteó el enemigo? ¿Cuál era el enemigo? Acá el enemigo siempre era clase alta, y allá. No, en realidad depende un poco cómo lo veas. El enemigo, el gobierno oficial federal trató de presentar el enemigo como China, Ah, claro, porque, el Chinese virus. porque la estrategia de Trump es siempre tener a alguien en contra, pelearse con alguien. ¿Y cómo te peleas con un virus, no? Siempre te puedes pelear con otro, con un candidato a presidente, con un senador, con un activista, pero ¿cómo te peleas con un virus? Entonces, y él manejó tan mal, y lo sigue manejando tan mal todo, que en vez de que la culpa caiga en él pone la culpa en China. Entonces, como vos dijiste, lo llamaban el virus chino o el virus de Wuhan, y es como una narrativa que ¿cómo se dice? No el gobierno, pero el partido republicano trató de instalar, pero no duró mucho. Y de vuelta no sé si hay el bueno y el malo. Lo que sí es el virus, obviamente llegó a las ciudades primero porque es un virus que se beneficia de situaciones donde hay gran densidad demográfica. Entonces las dos costas se afectaron primero y haciendo una simplificación muy grande, las costas son más liberales y son mucho más demócratas y el interior del país es mucho más conservador y mucho más republicano. Entonces, cuando se empiezan las medidas de cuarentena, la gente en el centro del país que no había tenido la experiencia así de primera mano de ver gente morirse o de enfermarse, este,
decían que esto era como toda una farsa, un invento del gobierno y todas las teorías conspirativas. Y hubo muchas demostraciones de gente diciendo que los gobiernos tenían que reabrir las ciudades. Ah, Y ahora un poco en menos de 3 semanas se dio un poco vuelta la tortilla, como te decía, las ciudades en las costas están como volviendo a la normalidad de a poco, manejando el nivel de contagio, y el interior del país es donde se está viendo más afectado. ok. Pero mire, sí, sí. Bueno, ya terminamos con las 10 preguntas. Si alguien te quiere hacer una pregunta, te puede hacer una pregunta. Y, y después, una pregunta que tengo, cómo ves que va a volver a funcionar el ambiente cultural en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo se va a despertar? Esa es una muy buena pregunta, que me hago todos los días. Estamos ahora trabajando, pensando un poco todo esto por fases, y hay un par de cosas. Primero, lo que estoy tratando de hacer desde el gobierno es que mucha gente entienda que la cultura no cerró, si bien galerías y escenarios están cerrados. Muchas organizaciones culturales continuaron ofreciendo programación a través de los medios, y también ofreciendo sus edificios para que la gente pueda ir a hacerse, ¿cómo se dice? Análisis de Ah, COVID, COVID. este, distribución de comida. Las organizaciones culturales realmente sienten que son participantes de la sociedad, y trataron de buscar formas en que, es más, hubo un par de organizaciones que tienen espacios muy grandes en que al principio fueron consideradas para poder ser España. Ah, Este, pero de vuelta, la oferta cultural en Nueva York es tan variada en tipo de experiencias, escalas, que es muy difícil responder esa pregunta de una forma sola. Estamos viendo ahora cómo reabrimos jardines botánicos y zoológicos. Después de eso, probablemente van a venir los museos y las galerías. Y la gran pregunta va a ser el teatro, porque es muy difícil mantener una oferta teatral con una muy baja capacidad de venta de entradas, ¿no? Como claro. si uno tiene que estar en el teatro y tiene que estar distanciado por lo que dicen acá 2 metros o 6 pies, es casi, tenés que vender menos del 50% de la platea, y es No es como redituable. poco redituable. O sea que estamos viendo un poco. Lo que sí sucedió, que es muy positivo, es que la ciudad abrió las calles a la gente y a las bicicletas. Hay muchas calles que están, y se usa la palabra abrir en vez de cerrar, cerradas a los autos, y la gente las está usando mucho, y estamos viendo cómo ya salió una ley del gobierno donde restaurantes pueden usar la calle como para ofrecer Expansión. espacio. Mesas. Y ahora estamos viendo cómo la cultura organizaciones culturales pueden empezar a ofrecer cultura en las calles. Y Está para mí, bueno eso. hace un fin de semana me encantó, fui al parque de acá, de cerca de mi casa, y había un grupo de mariachis tocando, pero tocando con barbijos. Mm. Los únicos que no tenían barbijos eran los que tocaban la trompeta, obviamente, pero todo el resto, hasta la persona que cantaba, cantaba con barbijo. Bueno, sí, hay que está bueno esto del arte en la calle también, ¿no? El centro ¿No? cultural que pasa en la calle, porque ¿No? directamente se pasa, se saca los atriles y no es ningún drama. ¿Ya? Y el cine también, ¿no? Creo que va a ser muy difícil. Yo durante mucho tiempo en las distintas organizaciones que trabajé con una organización que se llama Rooftop Films. Son como cine, hacían cine en las terrazas distintas terrazas en Nueva York. Mm. Y estamos viendo de traer el autocine, Ah, claro. poner una pantalla gigante en un estacionamiento grande, y que la gente, te puedes conectar al sonido con la radio de tu auto, Sí. y podés venir y salir al cine con tu familia en el auto. Obviamente no es súper inclusivo porque no todo el mundo tiene un auto en Nueva York, pero es una opción para algunos. Sí, está bueno. Sí, es como el siglo pasado.
Yo me acuerdo tacitas, que iban al autocine en los 70 cuando era un niño. claro. Sí, además es como la cita en el auto, como las viejas películas de... A chapar, ¿Eh? a A chapar chapar al auto. Y que venía enseñado a golpearte en la ventanilla. cuando se empañaban las ventanas. Exacto. Vamos a volver, todo vuelve. Todo vuelve, todo vuelve. Y ahí alguien te había hecho una pregunta, ¿Quién? que es, ¿cómo mantuvieron el contacto con la comunidad artística y la comunidad en general durante la pandemia? So, la agencia acá, digamos, la traducción sería la Secretaría de Cultura de acá, es un poco distinta a la de allá. Nosotros no programamos, nosotros somos la entidad municipal que da mayor cantidad de dinero en el país. Distribuimos alrededor de 250 millones de dólares al año a distintas organizaciones culturales. Este, como somos gobierno, nos movemos un poco más lento. Entonces, las primeras reacciones y las primeras formas de ayuda vinieron de entidades privadas, fundaciones privadas, donde empezaron a dar pequeñas becas a artistas y organizaciones culturales más pequeñas y de color, como para que sobrevivieran. Y nosotros estamos esperando, la ciudad va a cerrar ¿cómo se dice? Su presupuesto a fines de junio para el año que empieza en 1 de julio. Y ahí vamos a poder ver exactamente qué tipo de becas podemos dar. Pero ya estamos Ah, viendo un poco, que las organizaciones y los museos más grandes ya están como listos como para reabrir, y hay otras organizaciones que van a necesitar mucha ayuda para poder reabrir, porque tuvieron que dejar a sus empleados, dejarlos ir, porque no van a tener el dinero para crear las condiciones en su espacio para el distanciamiento social. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarlos a que abran de vuelta. porque, por ejemplo, los museos grandes de Nueva York, ¿tenés más o menos cuál es el porcentaje de visitantes neoyorquinos y extranjeros y turistas? ¿Cuál es la...? La verdad que ese número no lo sé. Lo que te puedo decir que es un número bastante grande es que creo que llegamos a alrededor de 55 a 60 millones de turistas al año en la ciudad. Claro. Pero entonces digo, hoy... Toda Argentina viniendo a Nueva York en un año, ¿no? Y más. Este, y para los museos grandes el turismo es una de las cosas más importantes. Si bien la estrategia ahora es que la Secretaría de Turismo dice que si los neoyorquinos no salen y empiezan a usar y a visitar los museos y las organizaciones culturales, el resto del mundo no lo va a hacer. Entonces el foco ahora es cómo nos aseguramos que los neoyorquinos se sientan seguros a volver a visitar los museos, y de esa forma mandar una señal de confianza y de seguridad en que Nueva York es un lugar que se puede visitar. Porque también estaba pensando que si hoy abren los museos en Nueva York, la cantidad de público va a ser muchísimo menor por la falta de turismo, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo la cantidad de visitantes por las reglas estas de distanciamiento social, la cantidad de gente que pueden admitir por día también es mucho menor. Entonces, Ah, es como que todo va a empezar muy de a poco, ¿no? Es más, estamos hablando de acá lo que se llama un soft opening. Soft opening es que abrís sin decirle a nadie claro. y ver cómo funciona. Y después, cuando más o menos sabes cómo va a funcionar, ahí es donde haces una apertura oficial o una inauguración oficial. Claro, el que realmente va naturalmente se va a dar cuenta que está abierto. Ya. El que vive ahí cerca. Y eso de Bueno, visitar también es la otra cosa, ¿no? Es la idea de lo hiperlocal, donde la mayoría claro. va a visitar organizaciones culturales en su barrio, ¿no? Tan lejos como tus piernas o tu bicicleta te deje llegar, y no necesariamente tomar los medios, transportes públicos, que la gente todavía está un poco como que no se siente con confianza de tomarlos. Y acá hay otra pregunta. ¿Podrías hacernos una sinopsis sobre tu actuación en el Museo Queer? Que también me interesa la pregunta.
No entiendo muy bien la pregunta. ¿Podrías hacernos una sinopsis? ¿Cómo fue tu trabajo en el Museo Queer? El museo, puedo hablar por horas, pero una sinopsis. Cuando entré al museo, el museo había sido fundado en 1970, en 1969, justo un par de semanas antes de Stonewall. Y fue un museo Ah, que se enfocaba mucho en lo que llamamos el sex positivism, la gente que es abiertamente sexual y que no tiene problemas de hablarlo, de comentarlo. Y durante mucho tiempo el museo se enfocaba en eso, como que la idea de arte gay, si existe una idea arte gay o queer, es como el desnudo erótico. Eh, claro, Cuando llegué al museo yo hace 3 4 años, si bien no había nada de malo con eso, eso no representaba a todas las comunidades dentro de lo que llamamos el paraguas de LGTB. Y mucho del trabajo que hicimos era expandir un poco la visión del museo para empezar a representar el arte de otras comunidades y otras generaciones. Y un poco lo que hicimos fue eso, como expandir un poco, empezar a entender también la idea de que hay una cultura queer, ¿no? Que no es solo en la representación del cuerpo o del deseo sexual, sino que este, al haber una comunidad queer hay una cultura que es creada alrededor de eso. claro. Sí, sí, pensamiento, canción, arte, Pensamiento, dibujo. estilo de vida, ideas, o sea, todas las ideas que tienen que ver con este, remover las estructuras de poder que están instauradas por ahí por el patriarcado, la supremacía blanca y qué sé yo, terminan siendo absorbidas por lo queer, que es como lo anti-establishment, digamos, Claro. ¿no? Y cómo a través del arte y la cultura uno puede apoyar esas ideas y difundirlas. ¿Y te fue fácil? En realidad Nueva York ya es abiertamente a la comunidad queer. Sí, no, Nueva York es muy abierto, pero yo tomé el trabajo un mes después de que Trump fue electo al gobierno. Y O sea, eso fue peor. no sé si peor, pero era como un momento donde ahora más que nunca era necesario tener primero que es el único museo de arte en el mundo dedicado a la cultura queer. Hay espacios culturales, más que todo históricos. Pero era interesante que, para mí, que todavía en el 2017, que es cuando asumí, en el contexto en el que asumí, el hecho de colgar obra de arte queer en una pared de un museo era todavía un acto político, ¿no? Como que cuando debería haber sido algo súper normal. Sí, Y sí, lo que hicimos, si vas al sitio web del museo, lo que hicimos, el museo está en Soho y tenía 12 ventanas a la calle de Soho, y lo que hicimos es una vez al año dárselos a distintos artistas para que cubrieran las ventanas con imágenes, y la primera imagen fue una recreación del póster famoso de Silence Equals Death. El silencio es equivale a la muerte, que fue el póster que se creó en 1987 en la última pandemia que este país sufrió, para denunciar que el gobierno no estaba haciendo nada con los enfermos de SIDA. fue el HIV, claro. SIDA, ya. Y en el 2017, con Trump viniendo y tratando de remover derechos civiles a distintas comunidades del mundo queer, mucha gente empezó a usarlo el póster del silencio y no equivale a la muerte para representar esa falta de derechos civiles. Mira, Para bien. Buenísimo. Bueno, lo tenemos que dejar porque ya estamos en el límite de horario y ya respondimos todas las preguntas. Así que muchas gracias por aceptar muchas, la entrevista. y Me estamos interesaba, sí, me interesaba mucho conocerte por esto del queer y del que estás ahora en gestor, y para saber más de vos también. Y como sos argentino, dije, bueno, hablas castellano.
Perfecto. Estamos en contacto y que estés, que acá decimos, stay safe. Claro. No te enfermes y seguí con las entrevistas que son muy interesantes. Dale, muchas gracias. Y bueno, y mañana lo tengo a Jerónimo Mariani, un arquitecto marplatense, si querés ver a las 5 de la tarde. Buenísimo. Lo pongo en el comentario. Un Dale, abrazo. bueno, un abrazo, muchas gracias y nos vemos mañana. Chau, chau. Bye. Bye.